Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos y demás personas que nos acompañan a través de este medio. Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión voy a compartir la predicación de esta manera porque ayer domingo tuvimos unos pequeños detalles de carácter técnico y no fue posible grabar el servicio. Así que en esta ocasión pues será únicamente la predicación. Así que pues vamos entrando en materia y les invito a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que es el poder estar en contacto a través de estos medios con nuestros hermanos en Cristo en diferentes partes del mundo, Señor. Te imploro ahora, Espíritu Santo, tú que estás siempre en control, dirige esto, Señor. Úsame como herramienta para bendecir a mis hermanos que en este momento están allí escuchando, Señor, viendo este video, para poder edificarles, Señor. Nútrenos, alimentanos, Señor, y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Te lo imploro, Rey. Asimismo, poder recibir lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a entrar en materia. Seguimos todavía con el tema general, que es la nueva normalidad. Y en el subtema acerca del testimonio. Ya estamos hablando que es testimonio cuarta parte, ¿no? Hoy quiero compartirte acerca de las apariencias. Sí, no estoy refiriéndome en este caso a hablar en cuanto a tener cuidado de personas que aparentan piedad y realmente son lobos rapaces. No vamos a hablar mal de predicadores, ni de pastores, ni nada de eso. No. Yo me refiero a la parte esa del testimonio en la que, por una u otra razón, nos sentimos obligados a vivir, a actuar de cierta manera en público, pero en nuestra vida privada no estamos bien en nuestra relación con Dios, y eso no es correcto. Así que ese es el tema que hoy quiero que tratemos, ¿sí? Bueno, les pido que abran sus Biblias en Santiago capítulo 5, ¿sí? Santiago, la carta escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No por el apóstol, no por Jacobo, no, sino por Jacobo, hermano de Jesús. A ese Santiago me refiero. Sí, muy bien, capítulo 5, versículos del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, mis hermanos, a esto me refiero. Como hijos de Dios, no somos perfectos y tampoco estamos obligados a dar una apariencia de perfección. ¿Y esto qué provoca? Bueno, podemos verlo de dos maneras. El que se vuelve un fanático religioso tratando de ocultar su pecado, o aquel que se siente hipócrita y termina por alejarse completamente de Dios porque se siente sucio por su pecado y no quiere que nadie más se entere. Entonces, estas dos situaciones son igual de malas, porque finalmente destruyes tu vida. En los dos casos destruyes tu vida, pierdes tu salvación en los dos casos, pero además también dañas la iglesia. Un fariseo destruye lo que toca, y una persona que se aleja y se esconde tarde o temprano se va a saber por qué se fue y va a causar el mismo daño. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar sobre esta parte. Por eso hablaba de las apariencias. Voy a compartirles una situación muy personal. Es posible que alguna vez lo haya compartido antes, pero miren, hace pues ya más de 20 años, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, recuerdo que una noche quedé solo en mi casa. Yo vivía con una de mis hermanas, compartíamos la renta, y ella salió con sus amigas por alguna razón y yo me quedé solo, y ella me dijo que iba a llegar tarde o que se iba a quedar quizás con una de sus amigas, pero el asunto es que yo me quedé solo en casa. Una de las cosas de las que Dios me había liberado
fue precisamente de la pornografía y la masturbación. Y gloria al Señor. Pero esa noche se me ocurrió, número 1, desvelarme. Mala idea, mala decisión. Y número 2, al hacerlo, con la televisión encendida. Ahora bien, dije yo, pues es televisión normal, es canal local, no tenemos cablevisión, no tenemos nada de eso. Entonces, bueno, pero curiosamente esa noche, ya tarde, ya alrededor de la medianoche, puse una película subida de tono con escenas fuertes y tuve una recaída. Me sentí tan mal, tan mal. Me sentía sucio, me sentí muy avergonzado. Y lo único que podía pensar en ese momento, y ahí está el error, fue en alejarme, en esconderme, que nadie se enterara. Entonces era jueves. El viernes pues tocaba clase en el Instituto Bíblico y decidí no ir, decidí no asistir. Obviamente los pastores se dieron cuenta porque éramos muy pocos alumnos, se dieron cuenta que yo no estaba allí. Sin embargo, no me dijeron nada y honestamente pues no tengo manera de saberlo porque pues en aquel tiempo no había celulares al alcance de cualquier persona. Entonces pues era el teléfono de casa y lo que hice fue descolgarlo porque no quería que nadie me llamara, no quería que me preguntaran cómo estaba, por qué no había ido, no quería una llamada de atención, nada de eso. Bueno, el sábado pues me hice el desentendido sin contestar el teléfono y el domingo fui a la iglesia bien espichadito porque no quería que nadie me dijera nada, no quería ser confrontado. Yo me sentía muy mal y me sentía bien avergonzado y no quería que nadie supiera que había tenido una recaída después de casi 2 años de que fui limpio y restaurado. Entonces yo me sentía bien avergonzado. Total, que para bendición, ese domingo estaba ahí uno de mis mejores amigos, también del Instituto Bíblico, pero una generación adelante de la mía. Ellos, este grupo, había salido a su año de prácticas y habían regresado justo ese fin de semana para su último año de teoría, porque lo acostumbrado era así, 1 año de teoría, 1 año de prácticas y el tercer año era teoría intensiva otra vez, y con eso ya ellos graduaban del instituto. Bueno, pues ese fin de semana, de todas las iglesias a las que él pudo haber ido, le gustó esa, a esa iglesia tuvo que ir, ahí donde yo me congregaba, y ay, no. Pues yo, ahí muy tranquilito, muy seriecito, termina el servicio, y pues yo me quiero desaparecer, y cuando trato de salir, cuando el pastor estaba orando, todavía no había terminado por completo, sino que terminó la predicación, cuando el pastor estaba orando, dije, aquí me salgo, nadie me ve, nadie me va a interrogar, y que se me atraviesa la salida. Hombre, ¿a dónde vas? Me dijo. No, ya me voy. No, ¿dónde vas? Bueno, es que necesito ir al baño. No, dice, tú traes algo. No, ¿qué tienes? No tengo nada. No, tú traes algo. Ya, dije, lo que quería evitar. Total que me llevó aparte y empezamos a platicar y ya me sopeó, me sacó todo, ¿no? Y dije, no, pues que pasó esta situación y me siento bien mal. Ay, ahora, cuando no eras cristiano, ¿esto te importaba? No, la verdad que no, era pues como algo normal, era el morbo, la emoción, pero hasta allí, o sea, era algo sin chiste, ¿no? Y ahora que estás en Cristo, no, pues me da vergüenza. El haber visto material pornográfico, el haber masturbado, me hace sentir muy mal ahora. ¿Sabes qué? Me dijo, es el Espíritu Santo dentro de ti redarguyéndote, despertando tu conciencia, incomodándote. Ah, caray. Sí, me dijo, ya déjate de tonteras, pídele perdón a Dios. Y así de facilito, aprendí una de las lecciones más valiosas en mi vida acerca de la gracia, del amor de Dios. Dios no está ahí vigilándonos, ajá, pecador, ya te caché. No. Dios nos ama y Jesús pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Pero obviamente tenemos que arrepentirnos y confesar el pecado para ser perdonados. Y eso me quedó bien grabado, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una cosa tan sencilla que sí sabía, pero justo esas cosas importantes se nos olvidan en los momentos cruciales. Y ahí, mi queridísimo amigo Miguel, Dios te bendiga, si ves esto, me rescató. Como dice el pasaje que estamos leyendo, porque pues alejándome me iba a perder otra vez. Y ahí Dios lo usó a él para jalarme de vuelta antes de que siquiera cruzara la puerta de salida. Gloria al Señor. Entonces, el primer punto en esto es que no eres perfecto y Dios lo sabe. No eres perfecto, Dios lo sabe.
Somos humanos y mientras estemos aquí con este cuerpo, vamos a seguir cometiendo errores. Es cierto, la Biblia dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Y es una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es un estilo de vida. Practicar el pecado es como entrenar en algo y perfeccionarse y cada vez tratar de mejorar. Eso es practicar el pecado, que es un hábito, es una costumbre. Pecar es un evento aislado. Y lo ideal es que no pecáramos, pero si sucede, podemos pedir perdón a Dios y Él nos perdona y nos limpia. Entonces, no te descalifiques, no te descalifiques. Entonces, esto es algo bien importante. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Vamos a ver, Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos entiende. Es cierto, el Padre y el Espíritu Santo también lo saben todo. La única diferencia es que Jesús lo experimentó en carne propia, porque Él es el único de los tres que vino en carne. Por lo tanto, Él comprende nuestras debilidades por la cuestión de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde está ese asunto. Y Él nos entiende, pero Él no pecó, porque además nos entiende y nos dejó ejemplo. Por eso podemos acudir a Él. Acudir a Él. Ahora, vamos ahora a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Voy a dar lectura. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pedro, me equivoqué, se dirige a la congregación, pero primeramente a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Siguen siendo humanos, cuidado, no la vayan a regar, que no se les suba el humo a la cabeza. Entonces, de esta manera habla, pues, que tienen que dirigir la congregación, pero no como tomando señorío. Pero luego nos habla también de cuidarnos, porque el adversario anda buscando a quien devorar. Y nos hace este señalamiento bien importante. Hey, todos van a sufrir de tentación. Todos los hermanos alrededor del mundo, todos los hijos de Dios. De hecho, creyentes y no creyentes, vamos a sufrir esa opresión. Va a haber problemas, o va a haber tentaciones, o las dos cosas. Nadie se libra de eso, y más de alguno va a caer en su momento. Pues póngase al tiro. Busquen a Dios, clamen a Dios. Entonces Él sabe que no somos perfectos, nadie la va a librar en ese sentido. Por eso es que Dios nos da su misericordia. Ahora, si nos volvemos a Santiago capítulo 5, el versículo 17 nos da un ejemplo bien claro. Elías, el más popular, digamos, el más reconocido de todos los profetas, por lo menos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo pues fue Juan Bautista, ¿verdad? Pero Elías, dice, aún él fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Imagínense, él acababa de matar con su propia mano a más de 800 sacerdotes paganos, gente mala, asesinos,
que sacrificaban inclusive niños. Y él los mató. Es cierto, el pueblo le ayudó a amarrarlos, pero él los mató uno por uno. O sea, vean el temple de este hombre, ¿no? Pero se asustó de una mujer que lo amenazó de muerte. Se asustó de una mujer. Y fue y se encerró en una cueva y pasó días en depresión hasta que Dios envió un ángel. ¡Hey! Levántese, anímese, órale, porque se le requiere. Entonces, también nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. No te descalifiques, porque nadie es perfecto. Es que me siento hipócrita, yo ya no puedo ser maestro, ya no puedo predicar, no puedo estar ya dando clases en la escuela dominical. ¡Ey! Póngase a cuentas con Dios y sé ejemplo. Y es que no soy un buen padre. ¡Ey! Sé ejemplo. Necesitamos personas que nos enseñen humildad, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Es cierto, habrá cosas que es mejor ser prudente y guardárselas, pero necesitas hablar con alguien y necesitas confesar tu pecado a Dios. Porque si lo guardas, te vas a convertir en un fariseo. Personas hasta ridículas que critican a otros, se ponen un plan bien religioso, bien fanático. ¿Para qué? Para ocultar su pecado. Es como aquel que se burla de otros, que tiene baja autoestima. Al burlarse de otros, distrae la atención de él o de ella. Igual, el fariseo, ¿qué lo hace? Distrae la atención en sentido moral de su vida, porque él está juzgando y criticando. Entonces la gente está ocupada viendo el defecto del otro, porque el fariseo está apuntando, el religioso está ahí apuntando. Y así nadie se da cuenta del pecado que trae en su propia vida. Pero qué grande error. Esa misma religiosidad nos hace notar el gran pecado en el que vive. Es algo cruel, pero he sabido de pastores, sobre todo esos que les gusta enseñar y que predican el salvo siempre salvo, ¿no? Ya de por sí el decir que la salvación no se puede perder ya es de alto riesgo, más aún con esa del salvo siempre salvo, que es más controversial todavía. Y curiosamente he visto pastores que predican esto salir mal de sus congregaciones por cuestiones de adulterio, por cuestiones de robo. ¿Sí? Conocí a uno que por años predicó eso y lo corrieron de su iglesia porque lo sorprendieron en adulterio. Entonces cuidado, además de que sea una puerta espantosa para los adolescentes, se van con la idea equivocada acerca de esto. Debemos vivir en santidad. Si la salvación finalmente se pierde o no se pierde, se tiene que ser muy tonto para ponerlo a prueba. Mejor vive en santidad, vive agradando a Dios. ¿Para qué buscarle? Mejor busquemos agradar a Dios. Entonces, si pecaste, no lo ocultes. Háblalo. Mira, vamos a otra parte de esto mismo. No eres perfecto. Nadie lo es. Dudas. ¿Quién no ha tenido dudas? ¿Quién no ha dudado si Dios existe o no existe? O la duda todavía más fuerte. ¿Dios me ama? ¿Le intereso realmente a Dios? Porque es relativamente fácil creer en la existencia de Dios, pero realmente creer que nos ama y luego creerle a su palabra para obedecerla. O sea, esas dudas existen. Yo mismo he dudado, aún siendo cristiano, aún siendo pastor. Ha habido momentos en que he dudado, sí, momentos de mucho conflicto, de mucho problema, sí. Bueno, realmente existes, Dios, o sea. Y ahí está el asunto. Pero luego ya la cuestión es, no es tanto si Dios existe, no es, Dios, ¿me amas? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿O para qué estoy pasando por esta situación? Pero las dudas son reales, todos dudamos. Mira, si vamos a Mateo 14, versículos del 22 al 33, es un pasaje, pues es cierto, no es broma, pero hay unas partes que pueden ser chistosas. Por ejemplo, a mí me hace reír. No recuerdo bien si es mismo Mateo o en Marcos, porque se habla de esta misma historia. Que Jesús está predicando en las costas, en las playas, y dice, váyanse, tomen esta barca y váyanse y los alcanzo después. Y ya caída la noche, llega el Señor caminando sobre las aguas, y los discípulos que han vivido con Cristo ya por buen tiempo, ¡un fantasma! Y se espantan creyendo que era un fantasma. Por favor, han vivido junto con el Hijo del Dios viviente. Y aún así se asustan por lo que creen que es un fantasma. Bueno, eso es lo primero. Pero luego, dice Jesús, ¡hey, no se espanten, soy yo! ¡Oh! Y entonces, ahí empieza una situación bien interesante, porque luego Pedro empieza, Señor, si eres tú, ordena que yo pueda caminar sobre el agua y vaya contigo. Pues vente, le dice Jesús, vente. Entonces Pedro brinca de la barca,
Ya me lo imagino emocionado viéndose parado sobre el agua. ¡Wow! ¡Qué bien! Empieza a dar unos cuantos pasos emocionado y de repente retira su mirada de Cristo y voltea a ver las olas que venían, las olas grandes. Empieza a sentir el viento y escucha el ruido de la tormenta que se aproximaba y la oscuridad. Se empieza a sentir extraviado. ¿Por qué? Porque apartó la mirada de Cristo. Eso es lo que sucede. Las dudas vienen cuando apartamos la mirada de Cristo. Pero esas dudas no son malas tampoco en sí mismas. ¿Qué pasó? Pedro empieza a hundirse y grita: Señor, ayúdame que perezco. Y Jesús, que le dice: ay, hombres de poca fe, ven para acá, y lo saca. Pedro aprendió una valiosa lección. Y uno puede decir: uy, ese Pedro dudó. ¿Y los otros 11 dónde estaban? Porque aquí nada más dice que uno brincó al agua. ¿Y los otros 11? Sí, Pedro dudó después de caminar sobre el agua, pero los otros ni siquiera se acercaron a la orilla de la barca. ¿Ves? Entonces Pedro dudó porque se metió en un terreno nuevo. Y eso pasa. Empezamos a tener nuevas experiencias con el Señor y van a venir dudas. Las dudas no son malas en sí mismas. De hecho, las dudas, si las enfrentamos como tal y nos ponemos a investigar, estudiar y sobre todo buscar la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, van a hacer crecer nuestra fe. Nos van a fortalecer. Son un cimiento firme. Ya pasé por esas dudas y Dios me ha dado respuesta. Así que ponte a estudiar, no seas mediocre. Ponte a leer tu Biblia, ponte a investigar, ponte a estudiar y sobre todo ponte a orar para que Dios te muestre, te ilumine, te revele lo que no has entendido. Digo, porque la revelación ya está en la Biblia, pero me refiero que abra tus ojos a la verdad que aún no entiendes o no comprendes. Es importante. Por eso las dudas en sí mismas no son malas. Nos hacen crecer. Lo malo es que te quedes con la duda, porque entonces eso va a destruir tu vida. Y ahí volvemos a tener esas falsas apariencias, ¿no? Que uno vive de la apariencia. Bueno, es que Dios sí existe, Dios sí sana, pero Él a mí no. Dios ama a todo el mundo, pero a mí no tanto, porque he orado por enfermos y han sanado, pero Dios a mí no me sana. Y pasé por allí. Y si Dios no me sana, Él sigue siendo justo, porque Él es soberano. Si Él me sana, gloria a Dios. Y si no me sana, pues últimamente Él me hizo y Él tiene un plan para mi vida y Él es el que va a decidir finalmente. Sea bendito por siempre su nombre. Entonces, las dudas son parte de la vida. Insisto, no te descalifiques. No trates de ocultarte, no trates de justificarte. Aquí viene una situación bien interesante. El punto 3. Ocultar la verdad mata. Sí, ocultar la verdad mata. Y no solamente tu espíritu, no solamente va a llevar a perder la salvación. Mueres también físicamente, te deterioras. ¿Cómo lo vemos esto? Mira, lo escribió precisamente el rey David. Vamos al Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Fíjate, aquí habla a los santos, a los hijos de Dios. Nos está dejando esa profecía. Cuando la rieguen, clamen a Él por perdón y serán perdonados. Esa fue la diferencia entre David y Saúl. David, entre las cosas negativas que sabemos de él, es que era un hombre muy lujurioso, mujeriego. Aunque Salomón lo superó al 10-1 aproximadamente. Pero aún así, y que haya sido el peor padre en la Biblia, según lo vemos registrado, aún así fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo la humildad y el valor de reconocer su pecado y humillarse y pedir perdón. En cambio Saúl, en un arrebato de religiosidad, en un arrebato de celo santo supuestamente, va y ataca a los gabaonitas, con los que ya siglos antes Josué había hecho pacto de paz engañado. Pero eso fue culpa de Josué porque no le preguntó a Dios primero. Hizo pacto de amistad con quien no sabía
y curiosamente eran los que seguían en la lista de ser destruidos. Pero bueno, ¿y Dios qué les dijo? Si los tocan yo los mato a ustedes porque hicieron un pacto de amistad en mi nombre. Entonces siglos después viene Saúl como el primer rey de Israel y en un acto de celo religioso va y los ataca sin motivo. Y años después, ya que Saúl había fallecido, vienen consecuencias por ese pecado de Saúl. Pero bueno, sucede que en una ocasión Dios sí envió a Saúl a exterminar a un pueblo. Y este pueblo había sido muy malo con Israel, no les permitió el paso a la tierra prometida y hubo pleito. Moisés todavía vivía en ese tiempo que fue esa batalla y quedó pendiente la venganza de Dios sobre de ellos. ¿Y qué sucedió? Dios manda a Saúl a exterminar ese pueblo. Dice, no quiero que queden nada, ni animales. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo destruye. Entonces se lanza Saúl y de repente, cuando llega el profeta Samuel, se da cuenta que hay animales de engorda, inclusive la familia real estaba viva de ese pueblo enemigo. Y lo confronta, ¿no? El profeta Samuel confronta a Saúl y Saúl se justifica. Es que el pueblo quiso guardar lo mejor del ganado para sacrificarlo a tu Dios. ¿Qué? ¿A tu Dios? O sea, ¿no nuestro Dios? ¿Qué acaso no eres rey tú para imponer el orden? Dios te ha desechado del trono. Entonces, cuando David, ahora volviendo con David, fue confrontado por el profeta Natán por su pecado de adulterio y homicidio premeditado, David en vez de justificarse se humilla y clama por misericordia. Entonces David alcanzó misericordia porque se arrepintió de corazón y se humilló delante de Dios. En cambio Saúl, humanamente hablando, era un pecado menor, o sea, porque le perdonó la vida a ciertas personas. Pero fue desobediencia de todas maneras, desobediencia. Y por eso Dios lo desechó. Porque aparte de la desobediencia, la soberbia para justificarse. Entonces ahí vemos esa diferencia. Ocultar la verdad mata. Entonces cuando David por fin confiesa su pecado, fue libre. Fue libre. Y Saúl, por ocultar la verdad, por tratar de justificarse, fue desechado del trono. Y al tiempo, todo lo que le pasó, vinieron espíritus demoníacos a atormentarlo y finalmente se suicida. Pierde una batalla que bien pudo haber ganado, pero pierde una batalla por tomar malas decisiones y a consecuencia de eso matan a todos sus hijos, lastiman y matan a mucha parte del pueblo y en ese proceso él se suicida. ¡Qué horrible! Ocultar la verdad mata. Finalmente, Dios anhela adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué se refiere en espíritu y en verdad? Que realmente por dentro alaben al Señor, no nada más de sus dientes para afuera, sino que verdaderamente amen al Señor. En verdad, porque son valientes y son humildes y confiesan su pecado cuando lo han hecho. Y son los que alcanzan la misericordia, como lo hizo David. Juan 4:23, precisamente. Dice así, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu y en verdad. Un falso adorador, como decía un religioso fanático, lo que busca es guardar su reputación, no agradar a Dios. ¿Por qué? Porque al ocultar su pecado, al tratar de justificarse, lo sigue haciendo. No se arrepiente, sigue pecando, pero mantiene el secreto. Entonces, por un lado, se tortura a sí mismo, pero no deja de pecar. Y por fuera, trata de aparecer como el gran teólogo, el gran conocedor, el gran pastor, el gran diácono, el gran maestro. Y es un mentiroso, porque aunque habla verdad, por salir de su boca ya es mentira porque no lo vive. Porque no lo vive. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, por un lado, no ocultes tu pecado para que no te destruyas a ti mismo y te conviertas en un fanático religioso. Y por otro lado, no permitas que tu pecado, mejor confiésalo, te destruya encadenándote de tal manera que ya no puedas servir a Dios. No te descalifiques. No te descalifiques. Pídele perdón a Dios. Arréglate. Sé valiente. Sé un hombre o una mujer de verdad.
y arréglate para que puedas seguir compartiendo. El mundo nos necesita más que nunca. Con esto de la ideología de género y esto de ideas sobre el aborto y todo esto, es maldad pura. Esas vienen del corazón de Satanás para destruir a la humanidad. Y es ahora que se nos necesita. Debemos estar preparados por dentro y por fuera para que nuestra palabra sea respaldada por nuestro estilo de vida y asimismo nosotros ser respaldados por el Espíritu Santo de Dios. De esa manera, toda palabra va a entrar como espada de dos filos y podremos ganar para Cristo a esos inconversos, a esa gente malvada que lo que realmente tiene son heridas, tiene un vacío tremendo, requieren del amor de Dios desesperadamente. Entonces, este es el asunto. No vivas para las apariencias, porque eso también es idolatría. Eso también es idolatría. Entonces, confiesa tu pecado, sé honesto, sé valiente. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias, Rey, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tus cuidados para con nosotros. Te ruego, Señor, renueva en nosotros, Señor, este espíritu. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón nuevo. Quebrántanos, Espíritu Santo, para confesar nuestro pecado. Ayúdanos a ser valientes, para crecer, Señor, en tu amor, en tus caminos, en el conocimiento de tu palabra, mi Dios, y poder cumplir con ese plan que tú tienes para nuestra vida. Úsanos, Señor, para bendición de otras personas también. Guárdanos de toda especie de mal, Señor, y ayúdanos a no ser envueltos en esa mentira de las apariencias. No, Señor. Gracias, porque en ti podemos confiar, porque tú eres fiel y justo, porque tú eres amoroso, misericordioso. Gracias, Dios. Toda honra y toda gloria sea tu nombre. Bendito Señor. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan muy bonito día.